Buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias a su Suprema Qualidad por permitirme contar esta experiencia. Estoy seguro que todos los que están en este webinar tienen un plan estratégico. Ahora lo que quiero es mostrarles de dónde nació la idea de pasar de las autopsias al Waze o GPS estratégico. No podemos utilizar la palabra Waze porque está registrada, pero creo que creemos que el GPS estratégico muestra claramente qué es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué hemos observado? Luego de décadas revisando informes, empresas privadas, públicas, planes estratégicos, etcétera, esto es lo que me ha llamado la atención principalmente. Lo primero es que los informes explican básicamente qué fue lo que salió mal, eh, por qué ocurrió tal o tal cosa, certifica de qué murió el año, qué murió la estrategia, qué murió el desempeño, pero en un diagnóstico que llega demasiado tarde. Equivale a crear una autopsia estratégica. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, resulta que el informe anual equivale a una autopsia estratégica. Esto es algo que realmente nos incomoda, nos molesta, pues realmente no se gana absolutamente nada con eso. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y por eso es que a eso, además de llamarlo autopsias estratégicas, lo denominamos también el síndrome de la autopsia. Considero que esto es un problema muy preocupante. El síndrome de la estrategia se da en todas las organizaciones, no solo en las públicas, también se da en las privadas. Nos encontramos que se revisan los análisis, los errores del pasado, es un informe hacia atrás, se hace una gran revisión, no hay soluciones, llegan a algunas conclusiones que ya no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya la estrategia está muerta, ya pasó, ya terminó el año, ya terminó el periodo, no hay nada más que hacer. Solo mirar hacia atrás. ¿Y por qué miramos hacia atrás? Por esa obsesión de estar viendo el pasado. También de buscar quién fue el culpable y qué fue lo que falló. Pero resulta que más análisis no significa que estamos tomando más decisiones. Un informe que no tiene ningún futuro. Pero algo que tenemos que tener claro, las empresas no entienden que los resultados no se dan de un día para otro. Ninguna empresa muere por un ataque cardíaco. No es que nosotros vemos hoy una empresa totalmente proyectada en el mercado y al día siguiente ya vemos que cerró sus puertas. No, eso no sucede así. No hay, las organizaciones no colapsan así de un momento a otro. Eso lo podemos ver en este análisis, digamos, médico de la estrategia. En el trimestre primero y segundo podemos ver que hay una fase que llamamos asintomática. No hay ningún problema, no hay síntomas, los datos son estables, hay una base muy estable, muy cómoda, muy tranquila. Pero cuando pasamos al siguiente trimestre, nos damos cuenta que ya aparecen algunos síntomas, principalmente el aumento en la variabilidad en los distintos procesos, todos los procesos de la organización. Entonces ahí es donde empiezan los problemas y todo, no hacemos absolutamente nada. Cuando llega el siguiente trimestre, nos damos cuenta que ya no se puede hacer nada, no hay forma de regresar al pasado. El sistema se cayó. ¿Y qué hacemos? Bueno, si el sistema cayó, lo único que queda es la famosa autopsia, el informe final de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que murió el año, etcétera. Ese es un problema bastante serio que las empresas de repente no están percatándose de ese problema. Pasamos de una fase donde no hay ningún síntoma a la autopsia y muchas veces sin darnos cuenta. Eso es algo preocupante. Pero a Dios gracias, la medicina ha cambiado. En lugar de medicina post-mortem, ahora tenemos una medicina predictiva, en donde el enfoque es distinto. Se monitorean los signos vitales, se producen los riesgos y actúa antes del colapso. Esto es lo que sucede. La medicina, en lugar de autopsias,
eh, ¿por qué no utilizar el mismo concepto en el análisis de la estrategia? Dejar de hacer autopsias. La medicina moderna nos ha enseñado eso, ¿verdad? Que debemos nosotros eh, detectar los signos vitales, ver cuáles son las anomalías del proceso, si existen patrones y poder actuar a tiempo. Vemos que hoy la medicina moderna usa muchos indicadores. La frecuencia cardíaca la vienen monitoreando permanentemente. La presión arterial, todos nos tenemos que ir a medir la presión en un momento u otro para saber que está bien y no hay ningún problema. Inclusive se mide el nivel de oxígeno. Entonces, como nos damos cuenta, la medicina no solo son autopsias, por supuesto, gracias a Dios, hay una medicina moderna que nos lleva a un estado totalmente diferente. Eh, en lugar de hacer autopsias, las organizaciones hacen lo que se conoce como biopsias. Busca alguna información para saber qué son las biopsias y cuál es su beneficio. Resulta que la biopsia es un procedimiento que extrae unos cuantos datos y los analiza, pero es unos pocos datos analizados adecuadamente nos permiten obtener una serie de beneficios. Beneficios tales como cuáles. Bueno, un diagnóstico temprano. Permite que podamos tomar una acción rápido. No tenemos que esperarnos mucho porque tenemos un buen diagnóstico. Pero también nos sabemos que ese diagnóstico es confiable. Es un diagnóstico que preciso, exacto, que nos permite saber qué es lo que sucede en el paciente. Adicionalmente, el hecho de tener nosotros un buen diagnóstico, no tenemos que hacer una intervención quirúrgica, puesto que tenemos la información precisa y sabemos si se debe hacer o no se debe hacer. Recordemos que hacer algo que no se necesita es tan malo como no hacer algo que se necesita. Y por último, encontramos que hoy día la medicina trabaja con ese monitoreo, un monitoreo que es efectivo. Evalúa el progreso del paciente en cuanto al tratamiento que se le dio o cómo está evolucionando la enfermedad. Bueno, esas son las biopsias. Entonces, teníamos autopsias, ahora vemos biopsias que nos permiten obtener un diagnóstico temprano, preciso, evitando tratamientos innecesarios y un monitoreo efectivo. Pero eso que tiene que ver con nuestra estrategia. Bueno, pasemos a la planificación estratégica entonces y veamos punto a punto. Ok, ¿qué tenemos? Un diagnóstico temprano. Bueno, eso lo podemos hacer monitoreando, viendo cuáles son los signos vitales, pero eso sí, en tiempo real. Eso es sumamente importante. Estos mismos elementos pueden aplicarse perfectamente, como vemos. Por ejemplo, la parte de la precisión, un diagnóstico confiable. Bueno, esa es la idea. Detectar anomalías invisibles que nos puedan ayudar a mejorar el paciente, a recetarlo adecuadamente para que no vaya a sufrir un colapso. Y evita tratamientos innecesarios. Esto es que evita patrones de riesgo que no son confiables, entonces eh, hacer algo que no se necesita. De repente, después de ese análisis, no necesitamos nosotros hacer una intervención quirúrgica. Eso es sumamente importante. Y por último, el monitoreo es algo efectivo que nos permite en la estrategia actuar. Si tenemos un buen monitoreo, podemos actuar. Si no tenemos un buen monitoreo, no podemos nosotros este, actuar correctamente. Entonces, como vemos, la estrategia se puede servir de lo que es la medicina preventiva, la medicina basada en biopsias, para lograr unos resultados adecuados. Monitorear, detectar, identificar. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos sirve a nosotros para nuestro proceso. ¿Cómo hacer esas biopsias desde el punto de vista estratégico? Yo pensé en cómo hacerlo y recordé dos cosas que eran importantes durante mucho tiempo en mis consultorías estratégicas. Los famosos gráficos XMR que usábamos desde el famoso control estadístico en calidad total
Y también me basé en lo que todos utilizamos en nuestro vehículo, el famoso Waze, el cual brinda alertas tempranas. ¿Puedo utilizar yo ese Waze? Bueno, no exactamente el Waze porque es una marca registrada, pero lo puedo llamar también alertas estratégicas. Las biopsias, desde este punto de vista, también no extrae un tejido, pero sí extrae datos enfocados que permiten detectar anomalías antes de que la organización colapse. Eso es sumamente importante. Entonces, aplicamos el gráfico XMR como el radar. Es un gráfico que tiene un gráfico compuesto de los valores individuales que muestran el comportamiento de los datos y sobre todo el gráfico de rangos que permite conocer cómo es la variabilidad del proceso, como vimos nosotros antes con la frecuencia cardíaca y otros aspectos. Bueno, aquí con el gráfico XMR podemos nosotros visualizar claramente cuál es el problema que tenemos. Este gráfico nos va a permitir señales tempranas que nos brindan alertas para tomar acción antes de que llegue el colapso. Eso es sumamente importante. Y a la vez, ese gráfico nos permita hacer un análisis de la variabilidad del sistema de manera de que podamos nosotros tomar una acción inmediata. Como vemos, utilizando el gráfico XMR podemos nosotros tener un mecanismo que nos permita detectar cuáles son las anomalías que están sucediendo en la organización. El GPS, bueno, ese es el antídoto. Necesitamos pasar de las autopsias a un sistema de navegación en tiempo real. Eh, por supuesto, el GPS aplica las mismas funciones que tiene el Waze, pero lo podemos nosotros utilizar fácilmente. Son básicamente cuatro tipos que podemos trabajar. Primero, el GPS nos puede permitir el monitorear el flujo continuo de datos, no el reporte anual o trimestral o cuando el cierre del periodo, etcétera, sino un permanente monitoreo de los datos. Nos permite detectar desviaciones que tal vez no son fácilmente visibles. Entonces, al instante tenemos información precisa. Nos brinda alertas anticipadas, riesgos antes de que impacten. Es sumamente importante también. Y nos permite hacer los ajustes necesarios tanto en las iniciativas estratégicas como tal vez en los mismos indicadores o darnos cuenta que el proceso, así como está diseñado, no permite alcanzar las metas que nos hemos propuesto, la realidad es totalmente diferente. Entonces, tenemos una gran ayuda. Eso es también importante para todos nosotros. Por supuesto, entendí que las empresas deben dejar de hacer autopsias y hacer biopsias o análisis estratégicos, utilizando la tecnología que existe. Eh, Hay grandes ventajas de pasar de la autopsia a la biopsia o al GPS estratégico. De la autopsia a la biopsia encontramos que tenemos un informe ahí grande, de grandes cantidad de páginas, pero el gerente ya no decide en el cierre, ya solo explica qué pasó. Ya, ya la información, los líderes no pueden hacer absolutamente nada, explican qué fue lo que pasó y por qué no pasó. ¿Y por qué? Porque muchas veces ese plan estratégico está grabado en piedra. No hay forma de cambiarlo. Así es y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, nos encontramos que las autopsias nos permite pasar hacia una biopsia estratégica. Podemos actuar a tiempo y poder hacer el cambio. Ahora, podemos pasar al GPS estratégico navegando correctamente con el motor, con el GPS estratégico y el radar XR, viendo correctamente el camino, hacer cálculos nuevos sobre la ejecución de la estrategia, las iniciativas, ver los obstáculos, ver lo que ha sucedido utilizando para ello el gráfico XMR eh, y, por supuesto, eventualmente utilizando la tecnología como las inteligencias artificiales como un copiloto y no como un juez. Eso, en realidad, lo que estamos es haciendo pasar de un enfoque donde reaccionamos a un enfoque más proactivo.
pasando de autopsias al cierre fiscal a un ciclo continuo en tiempo real. No preguntándonos por qué fracasamos, sino qué es lo que corregimos o qué vamos a corregir hoy, ¿verdad? Las auditorías de cierre ya no tienen ningún sentido, sino que aplicamos los gráficos para ver cómo va. Es actuar en tiempo real y no esperar a que las cosas se pongan críticas y ya no podemos cambiarlas. Una similitud es como conducimos un vehículo. El cierre anual, nos guste o no, equivale a conducir utilizando el espejo retrovisor. Muchos creen que es bien, que tienen control con los informes anuales que se brindan, pero la verdad es que llegan tarde para poder decidir. Solo sirven para justificar qué fue lo que pasó. Dan cierta tranquilidad al informe. Ah, ya presentamos el informe, ya lo revisó la gerente, pero ¿qué puedo hacer? En ningún momento me brindó alertas, ya no hay nada que puedo hacer, ya el accidente se vino. Y por supuesto, cuando presentamos esos informes, estamos presionados por lo que es el calendario, el cierre, que tenemos que presentarlo porque nos están presionando, y ya viene la auditoría, todas esas cosas, ¿verdad? Contrario, al peligro que significa el cierre anual, tenemos una solución, es ver antes para poder cambiar los resultados tomando acciones. Por ejemplo, lo primero es tendencias en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tener una lectura permanente de las señales que nos brinda el GPS estratégico. La frecuencia, por supuesto, es permanente, diaria, semanal, cuando mucho. Y, por supuesto, no queremos trabajar más, sino tener una herramienta que no nos cuente la historia, sino que nos permita cambiar el rumbo. ¿Qué síntomas existen que no estamos viendo previos al colapso que tenemos nosotros? Esos síntomas son como los del cuerpo, son similares a los síntomas en las empresas. Síntomas que hoy no detectamos, por ejemplo, lo que es la variabilidad de los procesos. Nadie está revisando la variabilidad de los procesos. Creen que todos los procesos son estables cuando hay distintas formas de ver esa variabilidad. Por ejemplo, los retrasos en cualquier operación, en las entregas, en las cotizaciones, en la variación de los inventarios, etcétera, en la producción. Las quejas se acumulan, no nos damos cuenta, ahí nadie está monitoreando las quejas, tampoco nadie está monitoreando los inventarios, si están cortos o estamos sobreexcedidos en algunos elementos, faltan otros. No medimos la caída de la productividad que se viene ahí, y eso es ya casi el colapso. Y por eso es que muchos de los clientes se van de la empresa. Eso tenemos que estar conscientes. Ahora, esas métricas no es que son solo ruido, son las alertas tempranas de que hay una falla sistémica, pero si no le prestamos atención, pues es tiempo perdido. Pero ¿cómo extraer esas señales del ruido que produce la estadística? Bueno, lo siguiente es entender que no toda variación es un problema. Las biopsias separan las fluctuaciones normales de las anomalías críticas. El GPS nos ayuda en eso, ¿verdad? Pero es necesario establecer reglas, pues no toda señal es alarma y aplicar el XMR. Hay que fijar límites de variación, que entender que estos límites no son especificaciones, tampoco son metas que andamos buscando, sino de la variación dentro de los límites normales del proceso. Y lo que necesitamos de seguido es, teniendo los límites normales de variación, ver cuándo hay ruido y cuándo realmente hay algo, una tendencia que nosotros debemos tomar en cuenta. Si vemos que un dato, unos valores salen, por decir un caso, fuera de los límites normales de variación, pues hay una señal y tenemos que hacer algo. Ahora, pero muchas veces, aunque no se salgan los límites de control, podemos encontrar problemas. Y eso lo podemos ver en las famosas reglas de Westinghouse, que ahora son más conocidas como las reglas de Nelson, a pesar de que a las primeras cuatro de la Westinghouse se le agregaron tres más.
Y es muy conocido las reglas de Nelson. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, primero, sirven para detectar causas especiales de variación en el proceso. Eso es lo fundamental. Y se utilizan en las gráficas de control, en las gráficas XML. Por ejemplo, la primera es si hay un punto que se salió de los límites de variación normal, pues indica que hay una causa especial, es clarísima, es la más fácil tal vez de ver. La segunda es cuando una serie de puntos van ahí aumentando o disminuyendo, podría ser igual, pero muestran que hay una tendencia que no es aleatoria. Eso es importante también entenderlo. La tercera nos dice que cuando hay una serie de puntos consecutivos del mismo lado del promedio, arriba o hacia abajo, si hay los puntos se pusieron, no están fluctuando abajo y arriba del promedio, sino que se encuentran a un lado del promedio, pues ahí tenemos una racha que tenemos que también analizar. La siguiente regla es cuando puntos alternan arriba y abajo. Un momento, un punto arriba o abajo, como cara, cruz, escudo, corona. Entonces vemos que hay algún problema y hay que tomar acción porque eso no es normal. Hay una falta de aleatoriedad en el patrón, entonces es también un problema. La quinta regla se refiere cuando dos o tres puntos se están acercando a los límites. Recuerde que son los límites normales de variación. Si se, se está acercando mucho a esos límites, significa que hay una señal que el proceso puede estar saliéndose en cualquier momento de control. Entonces, ahí también tenemos una alerta que nos puede ayudar mucho. Lo otro es si tenemos un proceso que tiene unos límites de variación normal, de que la fluctuación debería, pero un momento a otro vemos que se pierde la variabilidad y se están muy cerca en tanto arriba como abajo del promedio, o sea, se perdió la variabilidad, hay una secuencia demasiado corta, entonces decimos, bueno, también hay otro problema, ¿verdad? Y la última es los patrones aleatorios. Cuando vemos un patrón claramente definido, bueno, aquí está sucediendo algo. Puede ser esas curvitas tan bonitas ahí, pero también se puede ver un patrón con las oscilaciones, los agrupamientos inusuales, y lo importante es que investiguemos. Claro, cuando se cumple cualquiera de estas reglas, el proceso está fuera de control y se debe hacer la investigación, porque puede ser una causa especial que esté afectando ese comportamiento. También es importante entender que las reglas no se pueden ir aplicando en orden. Una sola regla violada es suficiente para indicar que algo está fuera de control. Ahora, no todas las reglas se deben cumplir en el mismo tiempo, dependiendo. Puede ser que una esté ahora aquí, otra meses después, etcétera, pero nos va a permitir a nosotros poder analizar el comportamiento de nuestro proceso. Recuerden que en este concepto y en cualquiera en la vida son los procesos y la variedad de los procesos es el enemigo número uno. Pasemos el GPS. El GPS lo que nos sirve es para anticipar el futuro de nuestro negocio. Yo tenía claro que con el GPS podía anticipar el futuro también de una empresa. Eh, Hay que entender que el GPS no es un software. Es un sistema de pensar, de actuar, de reaccionar antes de que sea tarde, poder anticiparse a que un evento se pueda dar. Veamos el enfoque, repitamos el enfoque tradicional, reaccionando tarde y o utilizar el GPS estratégico. Pasar de navegar con el retrovisor a mirar hacia adelante en el parabrisas. Es muy importante que contemos con la información que sea necesaria, no llenarnos de indicadores, 20, 30, 40 indicadores, es un problema realmente serio. Tenemos que tener la información precisa, la que necesitamos, pero la información correcta, no llenarnos de indicadores y tampoco ver indicadores de resultado. Tenemos que ver indicadores adelantados. Tenemos que pasar de ese famoso plan estático que está ahí muerto a un radar donde nos permita ir viendo el comportamiento de la estrategia. La estrategia es viva, no es estática. Eh, ¿Cuál es el camino de pasar de la acción al resultado? Bueno, el camino es este. Necesitamos indicadores
adecuados. ¿Y cuáles son los indicadores adecuados? Bueno, los primeros de ellos son los indicadores adelantados, tal como nos sugirió el doctor Robert Kaplan y el doctor David Norton, que durante mucho tiempo estuvimos siguiendo todas sus lecturas, sus libros. Tener indicadores de resultado está bien, pero para cada indicador de resultado necesitamos un indicador adelantado. Si no tenemos indicadores adelantados, pues estamos en problemas, porque medir resultados es hacer autopsias. Eso es sumamente importante. Kaplan y Norton nos dijeron, bueno, tenga indicadores, un tiempo lo llamaron indicadores e inductores o indicadores de resultado, indicadores del proceso, etcétera, ¿verdad? Biopsias o autopsias, le podríamos llamar también, pero lo importante es contar con esos indicadores en las diferentes perspectivas del Balance Scorecard. ¿Cuáles son esas perspectivas? Bueno, la de aprendizaje y crecimiento, que ahora se llama habilitadores, esa nos permite establecer, ver, por ejemplo, un resultado, el índice de competencias, un indicador LAB y un indicador adelantado que puede ser las horas de capacitación por empleado. Eso nos puede ayudar un poco. Podrían haber todavía otros mejores. En procesos y clientes o partes interesadas, como se llama ahora, si nosotros estamos midiendo la satisfacción del cliente como un indicador de resultado, pues podríamos también monitorear el tiempo de respuesta, el cumplimiento de los acuerdos de servicio, etcétera, y poder nosotros obtener realmente algo que nos beneficie para poder anticiparnos con respecto a los clientes. Con respecto a los resultados o perspectiva financiera, como se llamaba antes, encontramos que si tenemos un indicador de resultado del margen operativo, pues lo más conveniente es la reducción de costos operativos, el porcentaje de reducción. Entonces, de esa forma, tenemos una serie de indicadores de resultados y una serie de indicadores adelantados que son los que realmente nos van a permitir monitorear la estrategia. Ok, el GPS tiene una serie de reglas. Esas reglas no son para anticipar, son para anticipar, perdón, no son para reaccionar, como decimos ahí. El GPS nos permite anticiparnos a los problemas. ¿Cuáles son esas reglas? En realidad son reglas bastante sencillas. Por ejemplo, la primera de ellas es, primero, no prometemos anticipación, perdón, prometemos anticipación, no rapidez. Eso es fundamental. Anticipación, no necesariamente rapidez. Eh, También hay una regla de que si hay una alerta, pues se tiene que tomar una acción. No podemos nosotros hacer caso omiso. Hay una alerta, haga algo. De lo contrario, estamos en problemas. Lo siguiente es la frecuencia. No es que queremos que sean alarmas, pero sí tener nosotros una serie de señales que nos permitan ver con frecuencia qué es lo que está sucediendo. No es urgencia, pero sí hay que monitorear frecuentemente. La cuarta es tener, como dijimos antes, pocos indicadores, máximo 5 indicadores. Bueno, aquí en este caso vemos 6, pero sobre todo ojalá indicadores monitoreados con las gráficas XMR. Hay que entender que la estrategia no fracasa por falta de planes ni fracasa por la ejecución, fracasa por la falta de atención, con indicadores oportunos de qué es lo que está sucediendo y tomar acciones antes de que ya sea demasiado tarde. Bueno, otras reglas también que nos permiten anticipar y no solo reaccionar está entender claro que esto no se trata de comprar un software ahí en la tienda, no, ni en internet, no es tecnología, es la disciplina para nosotros poder actuar anticipadamente. Por supuesto, si no funciona en una hoja de cálculo, entonces nunca va a funcionar la inteligencia de negocios. También lo que buscamos nosotros es hacer visibles los problemas de fondo, porque esos problemas pueden ser falta de autoridad. La organización se delata, pero no necesariamente esto lo corrige, ¿verdad? Y sobre todo lo que buscamos es que las reuniones sean distintas. La revisión por la gerencia debe ser distinta. La conversación tiene que ser no a lo que pasó, sino a lo que medidas que vamos a tomar en adelante para que no vuelvan a pasar esos problemas. Es sumamente importante. Si no cambia la forma en que hacemos la revisión por la dirección, pues estamos en problemas realmente.
serios que no se pueden ahí. Veamos algunos ejemplos. El primero, le llamamos del diagnóstico tardío a la corrección real. Lo aplicamos en el manejo de inventarios de una empresa. El enfoque, por supuesto, tradicional. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ya no había un producto clave, se quedó en cero, no había material. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, la reacción fue que nos dimos cuenta hasta el cuarto trimestre. Lo que sucedió en el segundo trimestre, nos dimos cuenta hasta el tercero. Ya es una reacción tardía, ya no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue el resultado? Los clientes se fueron porque no encontraron lo que andaban buscando. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en adelante con el modelo predictivo? Bueno, pasar de que la IA detecta la variabilidad. En el gráfico XMR se detecta que hay una variabilidad, hay una anomalía, pues que hay que corregir. Nos dimos cuenta que tempranamente de que había ese problema y pudimos reaccionar adecuadamente. Y el resultado fue que logramos nosotros corregir el problema de forma inmediata, estabilizando el inventario. Ese es un buen ejemplo que nos ayudó mucho y que sirve para cómo utilizar el GPS estratégico, los gráficos de control para manejarlo. Veamos otro ejemplo, a ver cómo nos puede servir. ¿Cómo evitar una crisis silenciosa? Bueno, este es un caso muy interesante porque estamos trabajando con promedios y si no hay nada más mentiroso que un promedio. ¿Por qué? Porque los promedios siempre se ven que están bien, pero no muestran la variabilidad. Cuando uno tiene un gráfico XMR se da cuenta de que el promedio está muy estable, pero cuando analizamos la variabilidad con los gráficos XMR nos damos cuenta que la variabilidad es otra, que inclusive hay valores que se salen de los límites normales de variación. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir trabajando con... En ese instante lo que hicimos fue nosotros, ok, ¿qué hicimos? Rediseñamos el sistema. No se cambió la estrategia, tampoco se cambiaron algunas iniciativas, sino que analizamos el proceso adecuadamente, se rediseñó, se actualizó, se hicieron los cambios de acuerdo a lo que nos indicaban los gráficos de control y pudimos mejorarlo. Eso nos permitió a nosotros que revisar la información con la misma IA para ver que nos ayudara, no que tomara las decisiones, sino que nos ayudara a interpretar los datos. Se vieron los siguientes datos, ahí tranquilamente vimos que se redujo la variación del proceso y se estabilizó y más bien fue creciendo con un buen resultado. Pasamos de una crisis silenciosa a un aprendizaje clave. Entonces la conclusión fue que dijimos nosotros, bueno, cualquiera que quiera opinar, primero tiene que ver el gráfico. En Dios confío y el resto presenta datos, nos decía Deming. Eh, para esos gráficos es bonito, práctico, tener las alarmas. Con unos gráficos obtenemos los límites y obtenemos las alertas tempranas. Tenemos estabilidad dentro de los límites, alertas de tipo semáforo. Por supuesto, los límites no se cambian. Pero sí, podemos ver las señales de colores y no solo interpretar los datos o tener que ir a inteligencia artificial. Perfectamente podemos ver nosotros como si el proceso es estable, decimos, ok, está verde, no hay nada que preocuparse. Si está en amarillo, decimos, ok, precaución, hay algo que está sonando un poquito ahí medio complicado. Si vemos que está en naranja, ok, ya hay una alerta, siempre son alertas. No se trata de salir corriendo, pero ya hay que hacer algún cambio, hay que hacer algún ajuste, hay que revisar. Y por supuesto, cuando ya tenemos la señal de alarma, es rojo, tenemos que tomar acción. Es muy importante eso. Por supuesto, cuando establecemos o vemos una variación, no es que salimos en carrera a cambiar los límites de variación, no. Se cambia si el proceso y los datos muestran que el sistema se estabilizó en otros valores, pero si no, no se cambian los límites. Esto podría parecer muy sofisticado, pero perfectamente puede hacerse en una grafiquita de Excel. Ahí tenemos el Excel.
con colores, con el formato condicional, con aplicando las señales de alerta y podemos ver de ahí distintas señales, desde la verde, amarilla, naranja, de que todo está bien, de que está estable. Vea que puede ser que diga que el proceso es estable, pero que hay alguna señal que nos está indicando, ojo, es estable, no hay que salir corriendo, pero hay alguna señal que tenemos que ver o nos alerta de que, mira, algunos datos se están acercando a los límites, o también nos dice que hay que tener precaución, estar viendo eso, porque hay una señal que se viene repitiendo hace rato. Y de repente, el siguiente dato nos encontramos que ya hay un peligro, ya se salió del límite y hay que actuar. Entonces, en Excel lo podemos manejar eso. El ejemplo nos sirvió, por cierto, está disponible para cualquiera que lo solicite. Perfectamente puede trabajar sobre eso. De ahí nos dimos cuenta que podemos trabajar la inteligencia artificial como un copiloto. Un copiloto que nos traduce señales. Un copiloto que nos dice si hay algo que está funcionando mal. Eso es como el radiólogo en la medicina. Interpreta las señales que no son visibles a los humanos. Reconoce ciertos patrones, hay algo que está ahí que no entendemos, queremos saberlo. Ver anomalías, la IA nos puede ayudar bastante en eso, en análisis de correlación, análisis de regresión y otros análisis que pueden aplicarse, pero utilizando la inteligencia es muchísimo más fácil de entenderlos, no hay que ser un experto en estadística. También nos permite simular escenarios o bien establecer una generación de alertas tempranas. Como vemos, la IA es una gran ayuda. Yo sé que la IA está de moda, pero tenemos que analizar muy bien cómo utilizarla. Recordemos que la IA puede equivocarse, por eso es lo que nosotros debemos mantener el control. La IA como copiloto, ¿ok? Nos ayuda a ampliar el criterio humano, pero no lo reemplaza. La IA como copiloto, en donde el humano mantiene el control. ¿Qué hace bien la IA en el tema estratégico? Bueno, como el gráfico de XMR, detecta patrones y señales tempranas. Filtra el ruido. Las variaciones no necesariamente son alertas, mucho menos alarmas. Reduce la sobrecarga del trabajo, pero sobre todo no filtra en el ruido. Por supuesto, nos va a permitir mejorar la toma de decisiones, el análisis y el comportamiento. Ahí, como se dice, enriquece la conversación estratégica. Pero eso sí, también tenemos que tener claro que hay cosas que la IA no debe hacer. Por ejemplo, la decisión final de quién es, no es de la IA. Ah, es que la IA me dijo. Eso es como entregarle el avión o el barco a la IA y que la IA lo maneje. Bueno, hoy día estamos viendo de que está aplicándose en vehículos la IA, pero en la estrategia, que podría ser un poquito más complejo que manejar un vehículo, necesitamos tener el control. Lo siguiente es que el criterio sigue siendo humano. El criterio del humano es superior al análisis que ha hecho la IA. Tenemos que tener claro. Por supuesto, no podemos establecer metas según lo que diga la IA. Nosotros somos los que sabemos cuáles son las prioridades y cuáles son las métricas que necesitamos establecer. Eso sí, entender que el mayor error estratégico no es equivocarse, sino reaccionar demasiado tarde. Por supuesto, si integramos bien la IA, es un criterio que nos va a permitir a tomar decisiones mejores, pero sobre todo a tiempo. El GPS está muy relacionado con la inteligencia artificial. El radar está muy relacionado. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Bueno, hay una serie de reglas del GPS estratégico también. Lo que se debe hacer con la IA es detención de patrones, formular ejemplo, hipótesis, relaciones causa-efecto, formular priorizar algunos aspectos y por supuesto aprender. Pero la IA, como dijimos antes, no fija las metas, mucho menos evalúa personas para premios y castigos. Eh, por supuesto, la IA no puede actuar si no existe una señal, así por su propio gusto. Ni tampoco decir, ah, es que esta es una relación causa-efecto. No, eso no lo puede hacer. Tenemos que entender que la decisión es humana.
Y también darnos cuenta que la IA es complemento. En el análisis, bueno, el humano es el que entiende el contexto. La IA, perfecto, detecta patrones. En estrategia, el juicio lo tiene el humano, pero la IA nos da históricamente cuáles son los aspectos que fueron relevantes. Y la acción, la decisión final es del humano. El filtrado y priorización puede ser que nos ayude la IA. Al utilizar la IA también tenemos que establecer reglas. El GPS también tiene reglas, solo el humano decide y el IA es un complemento. En resumen, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, el primer nivel decimos para dónde vamos, nuestra visión, nuestros objetivos, el hipótesis, a dónde estamos y a dónde queremos ir. Ese es el primer nivel de decir el destino hacia a dónde es que vamos. El siguiente nivel es decidir, conducir, manejar el vehículo, implementar la estrategia a través de el liderazgo de la alta gerencia, pero sí es una decisión humana. El mensaje aquí es que el humano mantiene control, como hemos visto. ¿Qué es lo que hace la IA? Bueno, como copiloto analiza señales, detecta cambios, genera alertas y sugiere a qué prestarle atención. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el conductor y a la par el copiloto. De seguido, tenemos que tener claro que debemos contar con indicadores adelantados, datos en tiempo real, análisis de esos datos con las reglas de Nelson y establecer las señales de alerta que nos permitan tomar decisiones. Pasamos al nivel 5, que es la navegación adaptativa, la navegación que se adapta a los cambios en el entorno, en donde debemos hacer los ajustes que sean necesarios, tomar acción, aprender y adaptar. Un poco como Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Este es el diagrama que nosotros llamamos del GPS estratégico. Pero sobre todo, lo que nos lleva a esto es aprender. ¿Aprender de qué? Aprender sobre estrategia, aprender sobre nuestra empresa, inclusive hasta aprender sobre nuestros clientes. Bueno, eso es lo que tenemos hasta aquí. Hagamos un resumen a ver de qué nos sale. Vamos a diseñar la serie de pasos, como ya vimos algunos, pero aquí lo vamos a ver 10 pasos en más detalle. El primero es, ok, definir los objetivos, establecer las metas, etcétera, ¿verdad? El segundo, definir los indicadores de resultado, cómo nos vamos a dar cuenta que hemos logrado el objetivo definido. Establecemos los indicadores adelantados y el siguiente paso para cada indicador adelantado es recopilar datos históricos para poder establecer los límites de variación. Tienen que ser los datos históricos, no son especificaciones, no son metas, no, sino que son datos históricos que nos permiten entender cuál es la variabilidad normal del proceso. Ahora sí, basado en esos datos históricos, establecemos los límites de variación normal y ya podemos nosotros sentirnos tranquilos para poder empezar a monitorear aplicando, tomando datos en adelante que nos permita decir, ok, si está bajo control o no. Aplicamos las reglas de Nelson según lo que hayamos nosotros previsto o que nos ayude la IA, etcétera. Interpretamos esa gráfica. Si nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios, utilizamos la IA para que nos ayude con la interpretación, para hacer un análisis más profundo, interpretar las tendencias. De siguiente es tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, pues estamos en problemas. Con base en los hallazgos, debemos decir, ok, nos vamos por A, por B o por C. O puede ser que nos quedemos donde estamos, pero tenemos que tomar una decisión. Y por último, ajustar o eliminar algunas iniciativas. Si son las iniciativas las que no están contribuyendo, ¿para qué seguimos trabajando en esas iniciativas? Si vemos que el proceso está fuera de control y eso no es lo que tenemos que manejar. Tenemos que adoptar las iniciativas estratégicas según los resultados. Eso es muy importante. Ahora, viene una de las últimas preguntas. ¿Ustedes gestionan su empresa utilizando autopsias o tienen un sistema de navegación? Es importante. ¿Trabajan con el plan o con el sistema de navegación?
Navegación está ahí en el papel, perdón, el plan está ahí en el papel, la estrategia está ahí en el papel, pero el sistema de navegación nos dice si vamos por el camino correcto. Pero, wow, para sorpresa nuestra, de todas las empresas que hemos visto, de las que hemos trabajado, que hemos andado y las que vemos en los informes que se presentan, el 90% fallan porque no van monitoreando el comportamiento de su estrategia, de las iniciativas, de los indicadores, etcétera, del tráfico del día, como decimos ahí. Ese es el gran problema, ¿va? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que decidir si realmente vale la pena utilizar o no un sistema de alertas tempranas. Por último, ya, la estrategia no es un evento que se revisa una vez al año. O sea, se hace ahora y se revisa al final del año a ver cómo vamos. Inclusive a veces he escuchado, no, es que nuestra estrategia está a 5 años. ¿Y para qué lo vamos a revisar desde ahora? No, todo lo contrario. Se debe revisar en tiempo real, diario, semanal, ya mensual, se convierte un poco tarde, ¿verdad? Y porque la estrategia tiene que ser predictiva, tiene que llevarnos a tomar acciones, tiene que ser dinámica y sobre todo tiene que manejarse en tiempo real. Ahora, este es el momento de encender su GPS. Si no lo has encendido, pues estamos en problema. Nos sentimos realmente contentos de cómo pasamos de hacer autopsias a utilizar el GPS estratégico. Eh, Si creen que les puede ayudar en la organización, pues nosotros les dejamos ahí los datos. Puede consultarnos a través de Suprema Qualitas. Ellos tienen todos nuestros contactos, pero también aquí se los podemos dejar. Nos puede visitar en nuestro blog Issues Scorecard. Ahí tenemos 500 artículos que le pueden servir, no necesariamente, pero los últimos sí. Tenemos también 20 canales en Telegram sobre estrategia y otros temas ahí que les pueden ayudar. Tenemos una serie de videos en YouTube también que están a la orden suya. Pero si eso no es suficiente y nos quieren hacer una consulta, nos escribe. Ahí tenemos, si lo quiere hacer por correo, perfecto, pero también nos puede enviar un mensaje por WhatsApp que con mucho gusto lo respondemos. De nuevo, gracias a Suprema Qualitas por permitirnos compartir estas ideas. Buenas tardes.